Miércoles 7 de febrero de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 14 al 23. En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: Escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿También ustedes siguen sin entender? ¿No comprenden? Nada que entra de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, tenemos hoy la continuación del Evangelio de ayer. Recordemos que Jesús se encuentra en ese momento en medio de una discusión con algunos fariseos, algunos escribas, fundamentalmente respecto al tema de la ley. ¿Cuál es el verdadero espíritu de la ley? Jesús ya había dicho con toda claridad en el Sermón de la Montaña que Él no venía a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento, es decir, a interpretarla auténticamente. Y precisamente en medio de estas confrontaciones es lo que hace el Señor, explicar el auténtico sentido de la ley. Vamos con tres mensajes. Primero, ¿qué sale de tu corazón? Segundo, ¿puede mancharme lo que viene de fuera? Tercero, ¿sigues sin entender? Vamos con el primer punto. ¿Qué sale de tu corazón? Básicamente esta es la idea central del Evangelio. El Señor está diciendo que lo que mancha al hombre es lo que sale del corazón y no lo que entra de fuera. Así dice el Señor, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Concluye el Señor diciendo: todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Y esto, que parece bastante lógico para nosotros, no lo era tanto para los fariseos y escribas del siglo I. Resulta que ellos consideraban que el consumir cierto tipo de alimentos, o el no lavarse las manos, o el no lavar ciertos vasos, hacía que la persona fuera impura. Vamos a ver, inicialmente se hablaba de una impureza legal, pero progresivamente esto fue degenerando y se empezó a considerar que las personas que no hacían este tipo de cosas terminaban cayendo en una impureza moral. El Señor va a decir: no. Lo que sale de dentro es lo que daña al hombre. Y pone esta cantidad de ejemplos el Señor. Acá lo que nos preguntamos es lo siguiente: ¿cuidamos adecuadamente lo que sale de nuestro corazón? Estamos en un mundo que nos invita a cuidar mucho lo externo, pero desafortunadamente cuidamos muy poco lo interno. Cuidamos mucho nuestra reputación, es decir, lo que las personas piensan de nosotros, pero cuidamos muy poco nuestra conciencia, es decir, aquello que ve Dios, aquel corazón que Dios es capaz de escudriñar en lo profundo. Y entonces nos importa mucho que las personas por fuera nos vean bien, que tengamos buena fama ante la gente, pero poco nos importa lo que Dios piense de nosotros. Acá el Señor nos está exhortando y nos está preguntando: oye, ¿de tu corazón qué sale? ¿Salen todas estas cosas? ¿Salen envidias? ¿O sale en cambio generosidad? ¿Salen pensamientos perversos? ¿O salen en cambio pensamientos nobles? ¿Supones en el otro la mejor intención? ¿Salen robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias y fraudes? ¿O por el contrario, sale un espíritu generoso que lo quiere compartir todo? ¿Sale sinceridad? ¿Sale tal vez limpieza de corazón, pureza? ¿Veo acaso al otro como un objeto, como algo que utilizo para mi placer? ¿O en cambio lo veo como un fin en sí mismo? Comprendo que es un hijo de Dios, que tiene dignidad, y no utilizo a la persona. No uso a nadie para mi propio beneficio. Entiendo que las cosas se usan. Entiendo que las personas se aman. Por consiguiente, no uso a las personas ni amo las cosas. ¿Ven? Todo esto sale de dentro del corazón del hombre. Todo esto sale de nuestra alma. Estemos pensando permanentemente hacia dónde se inclina nuestro corazón. Reflexionemos constantemente en eso. Nuestros pensamientos, ¿hacia dónde se van?
¿Hacia dónde están inclinados? Ciertamente son tentaciones. Puede que tengamos tentaciones de cosas malas, pero es importante entender que una tentación no es lo mismo que un pecado. Para que haya pecado se debe consentir. Sin embargo, debemos estar alertas, porque si frecuentemente nuestro corazón se está inclinando hacia algo, aunque estemos luchando contra eso y aunque todavía no hayamos pecado porque estamos rechazándolo, significa que tenemos que estar vigilantes, que puede estar alimentando esos malos pensamientos, esos malos deseos, esos malos sentimientos. ¿Qué sale de tu corazón? Segundo, ¿puede mancharme lo que viene de fuera? El Señor le dice a los apóstoles, escuchen y entiendan todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Vamos a entender esto. El Señor está hablando acá, repito, de cosas físicas, de alimento, de limpieza de vasos, de limpieza de manos. Por supuesto, este tipo de cosas no tienen connotación moral. En sí mismas son acciones que no dan pureza o quitan pureza al corazón, tan solo al cuerpo, tan solo a las manos, pero al corazón no. En cambio, el Señor está diciendo que existen cosas espirituales que sí nos pueden dañar. La pregunta que nos hacemos es, ¿y si estas cosas espirituales vienen de afuera? Pensemos, por ejemplo, en las tentaciones. ¿Las tentaciones pueden manchar nuestro corazón? Amigos, y la respuesta es clara. Solo si nosotros lo permitimos. Solo si nosotros lo permitimos. Una tentación en sí misma no puede dañar el corazón de una persona, no puede manchar a nadie si es que nosotros la rechazamos. Después de una tentación, o quedas más cerca de Dios o quedas más lejos de Dios. Si logras vencer la tentación, quedas más cerca de Dios. Si eres derrotado por la tentación, quedas más lejos de Dios. Y en ese orden de ideas, esa tentación que incluso pudo venir de fuera, claro que terminó dañándote, claro que terminó manchándote. Pero en último término, más allá de la tentación, lo que terminó manchando fue el acto de la voluntad de consentir esa tentación. Recordemos aquel famoso poema que dice, sentir no es consentir, pensar mal no es querer, consentimiento ha de haber junto con el advertir. Es decir, para que haya pecado, yo debo consentir la tentación. Entonces, si somos realmente estrictos, lo que dice el Señor es cierto incluso en un sentido espiritual. Ya decíamos que cuando el Señor dice que nada que entre de afuera puede manchar nuestro corazón, lo decía en primer lugar en un sentido material. Pues un alimento no puede manchar mi corazón. Pero estamos hablando ahora de un sentido espiritual. ¿Y una tentación puede manchar mi corazón? Pues técnicamente hablando, no. Lo único que puede manchar mi corazón es el consentimiento de esa tentación. Porque entonces todos los santos hubieran tenido el corazón manchado porque todos los santos fueron tentados. Incluso el mismo Señor fue tentado. De manera que la tentación en sí misma, si no la consentimos, no puede manchar nuestro corazón, no puede manchar nuestra alma. Tenemos nosotros la capacidad de escoger si pecamos o no pecamos. Y efectivamente, lo único que puede manchar nuestra alma es el pecado. Tercero, ¿sigues sin entender? Cuando el Señor explicó esto a los fariseos y escribas, pues los apóstoles no entendieron muy bien. Y entonces le preguntaron al Señor en privado. Y Jesús les dice a ellos, ¿también ustedes siguen sin entender? ¿No comprenden? Estas palabras son bien interesantes y bien fuertes, porque el Señor nos puede estar exhortando también a nosotros hoy. Te está diciendo a ti, oye, ¿también tú sigues sin entender mi palabra? Me está diciendo a mí, Wilson, ¿todavía sigues sin entender lo que te quiero decir? Amigos, somos muy hábiles para entender las cosas del mundo. Cualquier cosa que necesitamos comprender, pues entramos a internet y allí encontraremos la explicación. Pero en cambio, qué torpes, qué lentos somos para comprender la palabra de Dios, para comprender la voluntad de Dios en nuestra vida. Y es que aquí hay que establecer una diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. Y aquí hablo de la inteligencia tal como la entiende el mundo, de esas personas con coeficiente intelectual elevado, que parecieran captar todo con una facilidad sorprendente, aprenden rapidísimo, por lo general son personas de óptima memoria. Pero acá el Señor habla de la sabiduría. Y no necesariamente una persona inteligente es una persona sabia, porque la sabiduría según el Espíritu es un don de Dios y hay que suplicarla permanentemente. La sabiduría viene de lo alto,
Para comprender la palabra de Dios se requiere, más allá de inteligencia, sabiduría. Para comprender exactamente qué nos quiere decir el Señor, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Encontramos personas que tal vez no tengan un coeficiente intelectual tan elevado, pero es que les escuchamos, les vemos cómo viven y son personas realmente sabias. Son personas que han ajustado su vida a la verdad. Son personas que incluso sin entender demasiadas cosas, lo que logran entender se constituye para ellos en el eje de una vida virtuosa, en el eje de una vida santa, de una vida bien vivida. Y en cambio personas que se llenan la cabeza de tantos conocimientos y no son capaces de vivir ni el 2% de lo que conocen. ¿De qué me sirve entender toda la palabra de Dios desde la razón si no la hago vida? Acá el Señor está hablando de un entendimiento profundo, no un entendimiento meramente intelectual. Está hablando de ese entendimiento que hace vida a la palabra. Y esto es una exhortación para nosotros. Escuchamos diariamente el Evangelio, meditamos diariamente el Evangelio, vamos aprendiendo nuevas cosas. Y sí, vamos sintiendo que conocemos cada día más, que entendemos cada día mejor la palabra. La pregunta es, ¿estamos haciendo vida esto que entendemos? Si es que no lo estamos haciendo vida, debemos decir entonces que no hemos entendido en realidad la palabra. Allí, cuando la palabra se hace vida, aunque haya entendido un poquitito, aunque intelectualmente lo que haya entendido sea apenas una milésima, pero si soy capaz de hacer vida esto con la fuerza del Espíritu Santo, entonces he entendido adecuadamente la palabra de Dios. La palabra ha dado fruto en mi alma y es en ese momento en el que he empezado a ser una persona sabia. Oremos. Amado Señor, hoy te doy gracias porque me exhortas a través de tu palabra y te quiero suplicar que purifiques mi corazón porque de él siguen todavía saliendo cosas horribles, porque quisiera que de mi corazón salieran nobles sentimientos, quisiera que tuviera permanentemente en mí bellos sentimientos, quisiera suponer en el otro la mejor intención, pero todavía sigo suponiendo lo peor de los demás, todavía sigo juzgando con excesiva dureza. En cambio, conmigo mismo, tremendamente compasivo. Pero con los demás aplico toda la dureza de la ley. Señor, estas son las cosas que todavía salen de mi corazón y por eso te suplico que me des tú un nuevo corazón. También te doy gracias, Señor, porque hoy me enseñas que en realidad no es lo de afuera lo que mancha, ni siquiera las tentaciones. Siempre y cuando logre superarlas, no podrán tocarme y dañarme. Por eso te pido, fortalece mi voluntad para poder permanecer en pie cuando aceche la tentación. Finalmente te suplico la fuerza de tu Espíritu Santo para que se abra mi entendimiento, para que pueda comprender adecuadamente tu palabra y para que no solo lo entienda desde la razón, sino que la viva desde el corazón. Señor, concédeme el don de la sabiduría. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, ¿qué sale de tu corazón? Segundo, ¿puede mancharme lo que viene de fuera? Tercero, ¿sigues sin entender? Compromiso. A lo largo del día vamos a repetir esta sencilla frase. Dame un nuevo corazón, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.